Presidenta, yo debo comenzar saludando al presidente de la República, porque yo creo que él cree que retroceder, ceder, dar un paso atrás es un demérito, es un deshonor, no se debe hacer nunca. Y esta convocatoria demuestra que él no ha perdido lustre en su cargo y que no pasa nada. Podemos debatir a pesar de que él haya tenido que retroceder para que podamos tener este debate. Igualmente con el tema del viaje, a sabiendas de que va a ser bastante difícil que la oposición pudiera darle los votos, no quiere correr el riesgo y da un paso para atrás. No pierde el presidente de la República con eso. No se convierte en un objeto político permanente de pullas, de insultos o de agresiones. Yo creo que al contrario, sabe preservar un poco el peso del cargo de presidente de la República. Así que, Presidenta, las cosas hay que ponerlas justamente en ese contexto. Y al estar en ese contexto, esto se convierte en un debate político. Ya no es un debate en donde se tenga que analizar técnicamente las cosas, porque ese debate pasó. Y si la técnica pudo llevar a algunos congresistas a equivocarse, la política los debe llevar a corregirse. Y entonces, claro, Presidenta, resulta que tiene lógica que haya bancadas que ahora hayan hecho una evaluación política del tema y concluyan con que esta ley es absolutamente inviable, como lo habíamos advertido algunos en el momento del mismo debate. Debate, Presidenta, que comenzó en la Comisión de Trabajo y que obtuvo por parte de los miembros de la Comisión de Trabajo el voto para que el señor Freddy Otárola, no solamente en su condición de ministro, sino en su condición de congresista, acudiese a la sesión de la Comisión de Trabajo a explicar esa ley. Y esa votación se obtuvo, pero después hubieron mecanismos para tratar de revertirla a través de una reconsideración. ¿Por qué el ministro, que además es congresista, no quería venir a debatir esa ley al Parlamento? ¿Por qué el ministro le tenía miedo a los parlamentarios para poder presentar sus argumentos? ¿Por qué el ministro tuvo que salir con varias jornadas después, recién a decir su voz y solamente obligado por las circunstancias, si tanto creían en las bondades de esta ley? Es porque efectivamente el gobierno tuvo una pésima lectura de lo que significa el mecanismo por el cual los derechos laborales no deben constituir un escollo para el crecimiento económico. Se han comprado el nacionalismo, todo el esquema neoliberal de considerar que la primera medida para poder hacer una reactivación económica es precarizar los derechos de los trabajadores. Y nos vinieron con este planteamiento de patria o muerte. Esta ley tiene que salir sí o sí. Y hasta este momento lo seguimos viendo. Tienen posiciones irreductibles equivocadas desde nuestro punto de vista, pero desde el punto de vista de lo que ellos argumentaron durante tantos años en el disque llamado nacionalismo, evidentemente sumamente equivocadas, porque ya no tiene absolutamente nada que ver con los planteamientos iniciales que tenían, porque se han comprado completo el esquema que el Ministerio de Economía les ha vendido. En segundo lugar, Presidenta, creo que también es importante que en este debate los parlamentarios hagan uso del artículo 4 del Código de Ética cuando argumenten. Porque si se van a ver favorecidos, tienen que decir por qué están argumentando en favor de la ley, sobre todo si son empresarios. Sobre todo si son empresarios y sus trabajadores no tienen ningún derecho, ni siquiera tienen derecho a tener un sindicato. Y vienen acá y hablan que los trabajadores y que vamos a hacer una legislatura extraordinaria de todos los días para debatir el tema de los trabajadores. Será para sabotearlo, porque debatirlo no van a querer, y menos aprobarlo. Porque si se aprobase lo que corresponden a los derechos sustantivos de los trabajadores, esa empresa sería la primera en pedir justamente que esto no se le aplique porque iría a la quiebra. Ahora, Presidenta, yo creo que el gobierno está entrando en una etapa que don Álvaro Vargas Llosa la ha llamado de descomposición. El aliado, el garante, descomposición, dice. Y esto se debe a que el Congreso, o que la mayoría congresal, ha renunciado a la capacidad de persuadir. Ya el convencer, el disuadir, ya no son banderas de este gobierno. Ahora lo que hay que hacer es aplastar, destruir, pulverizar. Y para eso se valen de todo tipo de armas
que la jerigonza militar les recomendará. Y entonces ahí es que están las respuestas a los chuponeos, a los reglajes, a las persecuciones, a los insultos. Dele tiempo. A la prensa chicha con ministros chicha, que disparan permanentemente insultos en la creencia absurda. Yo no entiendo, la historia no les demuestra lecciones, en la creencia absurda de que con eso la oposición se va a sentir menoscabada, disminuida, melindrosa. Todo lo contrario, han debido aprender esos ministros que trabajaron para el señor Montesinos y para el señor Roberto Guamán Azcurra, han debido aprender en ese momento que ese tipo de estrategias, de reglar, de perseguir, de insultar, lo único que hizo fue acelerar la caída del gobierno del señor Fujimori y potenciar a la oposición. Así que sigan nomás, ya sabemos cómo son los resultados. Los resultados al final se les van a convertir en la carabina de Ambrosio y les va a salir el tiro por la culata. Y en esto, Presidenta, es obvio de que si no tienen la misma lectura política de saber lo que dice la población, nuevamente se van a ver en una situación de absoluto aislamiento, de precarización y de descomposición de lo que pudiera haber sido en algún momento una bancada sólida y grande que ya no lo es. Presidenta, nos hablan además como una suerte de cuco, que quienes estamos a favor de la derogatoria de esta ley, lo que estamos buscando es que se mantengan los altos niveles de informalidad en el trabajo. Y entonces, en esa alocución, lo que hay implícito es el reconocimiento de que no han hecho absolutamente nada por evitar la informalidad en el trabajo. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Este es el resultado para formalizar el trabajo? No tiene absolutamente nada que ver. Porque mientras se busca que se precarice los derechos de los trabajadores en el ámbito formal, la SUNAT, que es la principal entidad llamada a la formalización de las empresas, está ajustando a las mismas empresas formales cada vez más, persiguiendo cada vez más y sobre todo dedicándose a otras cosas, como por ejemplo pedir que el ministro de Economía regle al familiar de la presidenta de la SUNAT. Dele tiempo adicional. En ese tipo de cosas, y no se preocupan en una de sus tareas fundamentales, que es la formalización de las empresas en nuestro país, entonces es un engañamuchachos que ahora vengan con el tema de la precarización laboral como supuesta panacea para resolver el tema de la formalidad. ¿Por qué la SUNAT no fiscaliza? ¿Por qué la SUNAT no formaliza? ¿Por qué la SUNAT no hace políticas en las que ensanche, evidentemente como corresponde a un país tan grande como el nuestro, la base tributaria y no siga presionando a quienes en estos momentos son los únicos que pagan impuestos desde el ámbito empresarial? No lo hace. ¿Por qué? Vaya usted a preguntar, pero es evidente que porque le conviene a ese sector. Le conviene a ese sector. Sector que al fin y al cabo ha terminado casi supeditando los intereses del Partido Nacionalista a sus propios intereses. Lo mismo, Presidenta, con el tema de los registros públicos, otra entidad que ha potenciado el actual gobierno convirtiéndola en una superintendencia, superintendencia, que tampoco facilita ningún mecanismo de formalización. Cualquiera que quiera formar una empresa en nuestro país se encuentra con decenas de escollos puestos por estas dos instituciones. Y si a eso usted le suma los gobiernos regionales, le suman los gobiernos locales y le suma además los ministerios que tienen que ver con cada una de las actividades en las que usted va a iniciar una aventura de carácter empresarial, es evidente que nunca va a poder formalizarse. De manera, Presidenta, que esta en realidad es la respuesta política a una circunstancia en la que el gobierno se ha puesto contra la pared. Y le va a tener que tocar al gobierno la fórmula para poder salir de esta situación. Porque mientras mantengan una actitud obstruccionista, agresiva, una actitud que va en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos, al reglarlos, al perseguirlos, al chuponearlos, es evidente que este gobierno va a seguir en un proceso de deterioro. Eso solo va a resolverse o cuando el gobierno tenga una auténtica recomposición interna a efectos de evitar este proceso de putrefacción, o cuando la oposición obliga al gobierno a hacerlo. Y eso solo pasa cuando la presidenta del Consejo de Ministros sea censurada por este gabinete, por este Parlamento. A nosotros nos va a tener que corresponder, Presidenta, cuando ella tenga que venir. Dele tiempo. Que no se plantean, si es que no se plantean soluciones radicales y amplias de fortalecimiento democrático, plantear una moción de censura. Una moción de censura a todo el gabinete. Porque esta ley, la llamada ley Pulpín, la movilización de los jóvenes
y todo el proceso político con el cual este gobierno ha ido tropezando una y otra vez, va a terminar haciendo que la democracia se vea perjudicada y que por lo tanto entonces se ponga en peligro la posibilidad de un proceso electoral limpio para las elecciones del 2016, cosa que nosotros no queremos. Así que aquí o el gobierno rectifica o las calles lo van a obligar a rectificar. O el gobierno se da cuenta que tiene que pensar en lo que dice el pueblo, o el pueblo le va a hacer escuchar al gobierno lo que tiene que decir. Ya está el pueblo en las calles. Y sin embargo, a diferencia de aquellos que vinieron hace algunos días a gritar contra los congresistas de la oposición en la puerta del Congreso, pobres jóvenes, funcionarios, con carteles, gritando a favor de una ley que ni siquiera le era de competencia para ellos, en la puerta del Congreso. Y sin embargo, los jóvenes que están en contra y que son mayoría, no se les permite acercarse ni siquiera hasta el parque universitario. Eso es demostrar que las calles son para ellos, o sea, para los nacionalistas y no para el pueblo, cuando las calles son para todos. Y nosotros por eso hemos formulado el pedido de que se abran las rejas. Y sin embargo, lo que se va a procesar por temor es que puedan entrar delegaciones. Ojalá, ya deben estar entrando en algún momento las delegaciones de los jóvenes para que puedan sustentar aquí su presencia ante los parlamentarios que los representamos. Todos los representamos. No hay aquí compartimentos, están. Y esa representación es algo que deberían asumir los nacionalistas con algo de orgullo, si es que les queda. En el sentido de considerar que deben haber pues algunos jóvenes nacionalistas a lo mejor, y a lo mejor esos jóvenes también pueden tener un discurso de avanzada, como le corresponde a la mayoría de la juventud, que debe ser un discurso rebelde, que debe ser un discurso contestatario, que debe ser un discurso por cambiar las cosas, por buscar la justicia social, por enfatizar la democracia. Continúa, para culminar. Esas circunstancias nos llevan a que mi intervención, que es para dar el marco político de lo que nuestra bancada ha reflexionado, sea a su vez una invitación, una reflexión para la bancada nacionalista, para el partido de gobierno y para el gobierno en su conjunto. No pueden seguir en esta pendiente, no pueden seguir utilizando los métodos montesinistas, no pueden seguir con su prensa chicha, con sus ministros chicha y con sus proyectos chicha. Tienen que recuperar el espíritu democrático que los llevó a ganar las elecciones. Tienen que recuperar la posibilidad de entenderse entre las fuerzas de oposición. Tienen que recuperar la capacidad de poder conducir la economía del país que la están tirando hacia abajo. Ese es un objetivo que no porque estén de salidas ya simplemente tiren el país hacia adelante como que no les importe. Es un reclamo que le hacemos como partido de oposición. Conduzcan el país. Para eso los eligieron. No abdiquen. Digan al señor Ollantumala, que es presidente todavía algunos meses más, que no puede irse, que no puede abdicar, que no puede ceder el poder, que es su obligación seguir mandando, pero que mande correctamente y dentro del marco de la Constitución. Gracias.